Bueno, comenzamos este video porque tenemos un contenido de un video que nos encontramos de Camilo, el cantante Camilo, donde él está hablando de las amistades bonsai y las amistades cactus. Y queríamos traer ese tema porque realmente ha sido un tema de debate. Cuando comenzamos la conversación, nos dimos cuenta de que teníamos diferentes opiniones, así que queremos presentarle ese tema hoy. Pero antes que todo, quiero saber cómo están. Cuéntenme, ¿cómo ha ido su semana? Pero mi semana es ocupada, mi semana está bien ocupada, estamos en tiempo de impuestos, o mi semana es bastante ocupada, pero nos quedan 6 semanas más. Pero de todo lo demás siempre sacamos tiempo para reunirnos y hablar de estos temas que de momento pensamos que van a ser fáciles y de momento ya estamos con los guantes puestos y nos hemos Exacto. empezado. Así que bienvenidos a este canal, espero que lo disfruten y pues como siempre un agradecimiento a todo el mundo que se conecta. Me siento igual. Esta semana ha sido, bueno, es el principio de la semana para nosotros en este momento, pero no en el momento que va a salir el episodio, pero sí, el fin de semana estuvo un poco candente, han pasado muchas cosas que pues también son tendencia. Nos dio un poquito de trabajo conseguir un tema que nos gustará para discutir el día de hoy, porque hay muchas cosas sucediendo. Y también pues fue una semana, un fin de semana y principio de la semana fuerte de trabajo, pero igual como dijo Gloria, estamos aquí. Estoy bien contenta de estar aquí con ustedes hoy. Sigo súper contenta por el apoyo que nos han estado dando en los videos. Uno de los videos ya llegó a los 3,000 views y eso, las 3,000 vistas, y eso para nosotros pues lo agradecemos y lo atesoramos con mucho cariño. Y bueno, ¿cómo están ustedes? Yo creo que ya ustedes dijeron cómo están. ¿Y tú, Mari? Yo me encuentro súper bien. Sí, como tú dices, es una semana bastante ajetreada, pero me refiero, ¿verdad?, a la semana que ya pasó. Comenzamos nuevamente haciendo los ajustes para poder encontrarnos, como siempre, en este espacio que a mí me encanta. Y para los que no saben, pues nosotros ya llevamos más como casi 2 horas hablando. Y dijimos, bueno, pues vamos a comenzar a grabar. Y pues nada, queríamos presentarles este video, así que vamos a pasar allá para que ustedes puedan verlo igual que nosotros y también reaccionar en los comentarios, porque como siempre les digo, si les gusta este contenido, comenten, dejen su like, suscríbanse en el canal, que eso nos ayuda un montón para exponernos en YouTube, así que nos ayuda también y nos hace sentir bien porque realmente lo vemos como que son parte de nuestra comunidad y leemos los comentarios, así que gracias por eso. Vamos a pedirle a todo el mundo que por favor nos pongan en los comentarios qué temas les gustaría que discutiéramos. Esta semana se nos hizo un poquito difícil conseguir un tema, ¿verdad, Mari? Y por poco se formó una discusión buscando el tema que vamos a tener para esta semana. Entonces, si tienen temas que a ustedes les gustaría que discutiéramos, pues por favor pónganlos en los comentarios para nosotros entonces escoger un tema que a ustedes les gustaría que discutiéramos. No, es que no es solo eso, es que tenemos tantos temas de los que hablamos durante la semana, que es más bien escoger y prepararnos, ¿verdad?, para ver de qué vamos a hablar, pero ya son mismos temas que ya hemos hablado. O sea, que no es algo, simplemente es escoger el tema que vamos a grabar. Pero de que lo hemos hablado 1000 veces, lo hemos hablado 1000 veces. Pero no lo habíamos hablado y cuando nos pusimos a hablarlo, ahí fue que nos dimos cuenta de que, aquí hay algo interesante. Así que voy a poner el video y vamos a reaccionar a él. Okay. Hay dos tipos de amigos, los amigos bonsai y los amigos cactus. ¿Qué es un amigo cactus? Amigo, te regalaron un cactus, lo pones al lado del computador y te fuiste de viaje a conocer Europa. Llegaste siendo otra persona. 3 meses después, ¿cómo está el cactus, amigo? Radiante, feliz. Se te olvidó ponerle agua, nadie lo cuidó y el cactus, ¿cómo está? Esperando por ti. Más verde de lo que estaba antes, porque no necesita que tú estés ahí encima. Luego está el amigo bonsai, que te volteas a tomar agua y cuando vuelves está muerto porque no le echaste agua, porque no le mediste la humedad, porque no estabas ahí mirando cuántos rayos UV le estaban entrando o no, porque te fuiste a la casa de tu tía y cuando volviste el bonsai se murió, amigo, porque el bonsai necesita que tú estés ahí regándolo e invirtiendo toda tu vida. Es agotador tener un bonsai, amigo. Bueno. ¿Verdad, Mari? ¿Qué piensas? Bueno, yo en mi opinión, a mí no me molesta
el hecho de tener amigas o amigos bonsai o cactus. Pienso que respeto cada personalidad ¿verdad? O sea, cada persona tiene su personalidad y yo la tengo que respetar y la tengo que aceptar, ¿verdad? Como es. Hay cosas que puede tolerar dentro de una relación de amistad, hay cosas que no, pero también tú eliges si tú te quieres quedar en esa amistad o no te quieres quedar, ¿verdad? Con esa amistad. O cuán cercano lo quieres tener o cuán lejos lo quieres tener. Pienso que si es una amistad que es un cactus, como yo me considero una amiga cactus, a mí no necesariamente tienes que estar detrás de mí ni constantemente encima de mí, porque para mí, en mi personalidad, no es necesario. Pues pienso que las personas que están así a mi alrededor no las juzgo, porque cada cual también tiene su vida, tiene su personalidad y me gusta también darle espacio a las personas. So, como que estar si yo siento que ya tú y yo hablamos durante todo el día, hay amistades con las que tú puedes seguir teniendo conversaciones y nunca te vas a cansar y siempre va a aparecer un tema. Pero hay personas que no, que tú puedes hablar un tema y hablar en una llamada y ya por la noche ya hablaste lo que tenías que hablar. No es con todo el mundo, por eso pienso que no todo el mundo no juzgo a las personas, simplemente si eres así, pues te acepto como eres. Si eres bonsai, te acepto como eres porque ya yo entendí que tú eres de esa manera. Si eres cactus, pues ya yo entendí que tú eres de esa manera y es cuestión de tratar de manejar esa amistad porque hay personas que simplemente yo tengo de amistades de años, pero que ya nuestra comunicación y nuestra conexión podemos hablar y podemos decirnos cosas y podemos encontrarnos y tener una conversación, pero de estar todos los días hablando ya no es lo mismo, pero no deja de ser mi amiga. No somos mejores amigas porque no estamos constantemente hablando, pero no dejas de ser mi amiga. So, pienso que es más bien como un proceso de aceptación de la otra persona, aceptar a la otra persona tal y como es. No sé qué ustedes piensan sobre eso. Bueno, yo tengo un problema con las definiciones porque cuando estábamos discutiendo el tema offline, yo creo que pues una persona que es un amigo cactus es el que no necesita mantenimiento. Pero antes de llegar al proceso de ya tener ese amigo cactus, hubo un proceso para entrar en la amistad. Y pues todas las amistades hay un proceso de mantenimiento y de tiempo y de una creación de memoria, de una creación de una relación, para entonces llegar a un nivel en esa relación donde no necesariamente necesitamos hablar todos los días para mantener la relación. Pero a la misma vez, pues toda relación necesita mantenimiento. Entonces yo siento que ahí es donde yo tengo un poquito de problemas con las definiciones, porque todos tenemos tiempo de que todos somos un poquito bonsai y todos somos un poquito cactus, porque ¿cómo vamos a mantener la relación si entonces nunca hablamos? ¿Cómo vamos a mantener la relación si nunca nos vemos? Entonces, sí hay tiempos donde estamos bien ocupados y tenemos que trabajar mucho y tenemos que hacer muchas cosas, o hay tiempos donde las relaciones por muchas diversas razones, relaciones que a veces tenemos que resolver, se enfrían y la comunicación sí se enfría porque hay cosas que están pasando que aunque no se discutan, están pasando y hay que resolverlas. Hay veces que simplemente hubo una desconexión que no se va a poder resolver. Y hay veces que sí, hay desconexiones que sí se pueden resolver, que nos volvemos a encontrar en otros puntos otra vez en la vida donde nos podemos reconectar. Pero either or, hay que hacer un trabajo y hay que hacer un mantenimiento. Entonces, esa parte, hay como que ahí yo estoy un poquito confundida porque antes de llegar al momento cactus, tiene que haber habido mantenimiento, una creación de memorias y todas esas cosas. O antes de llegar al momento bonsai. También hay momentos donde somos bonsai porque necesitamos más atención, necesitamos que las personas estén un poquito más ahí para nosotros por el proceso que estamos pasando. Y hay momentos que soy cactus porque ni tan siquiera tengo tiempo ni no tengo tiempo para nadie yo misma. Entonces no necesito que me den mantenimiento porque no tengo tiempo para mantener a nadie tampoco. Entonces ahí es donde yo tengo un poquito los problemas con las definiciones, porque yo siento que
Las personas ahora quieren tener a todo el mundo, que todo el mundo sea cactus. ¿Cómo vas a crear algo y llevarlo hasta aquí simplemente en el nivel cactus? Tiene que haber tiempo que se pase con la persona para entonces nosotros después llegar a un nivel. Pues yo pienso que es que ¿Me viene la explico? ¿Me explico? confusión. Sí, yo pienso que es que viene la confusión y es que no necesariamente que cactus significa que no tenemos nada de comunicación. Exacto. Significa que sí hay una amistad y sí hay una comunicación. Profunda, Simplemente que una amistad sí, verdadera y profunda. sí, simplemente que si pasa un tiempo y no hablamos por X o Y razón, porque estuvimos ocupadas en el trabajo o lo que sea, volvimos a hablar y la persona no está en chisma contigo porque porque te dijo, mira, yo pensé que tú estabas molesta conmigo porque ya llevas tiempo que no me hablas, que no me llamas y que no me buscas. No, es que estaba ocupada. Igual a lo mejor tú también hay momentos en que tú estuviste ocupada y no hace que la relación se haya roto por eso. Exacto. No es el hecho de que no tengamos comunicación o no tengamos una amistad, simplemente que pasó algo, que nos desconectamos por un momento, pero cuando regresamos a conectarnos nuevamente, es como si no pasara nada, es como si no hubiese pasado el tiempo. ¿Me sigue? A Exacto. eso es lo que se refiere con tener una amistad cactus. No necesitas estar Exacto. ahí constantemente en el teléfono llamándome todos los días, porque realmente sí, vamos a seguir teniendo nuestra amistad, Exacto. pero es diferente a la del bonsai. La del bonsai, que quizás es la cantidad, la mayoría de tus amistades, que es con la que tú estás constantemente hablando todo el tiempo, todos los días, ¿me entiendes? Es diferente, pero no significa que ambas no sean amistad. Exacto. O que no sean verdaderas o que no sean profundas. Ujú. Porque, por ejemplo, es como cuando tú tienes cierto tipo de amiga, vamos a suponer, que con unas amigas tú haces unas actividades y con unas amigas tú haces otras y nunca las mezclas. Ujú. Nunca mezclas esos dos tipos o dos grupos de amistades por X o Y razón. Por ejemplo, yo tengo muchas buenas amigas, gracias a Dios, y no tengo que verlas todo el tiempo, ni tengo que hablar con ellas todo el tiempo para que ellas o yo sepamos que en el momento en que haya que vernos por cierta necesidad o porque ella pasa por algo o yo pasa por algo, no hay ni que decirlo mucho. Usted llama y ahí se está. Yo tengo unas amistades que son de muchos años, que son muy buenas amigas mías, que no necesitan riego ni yo tampoco, pero en el momento en que, por ejemplo, yo voy a Puerto Rico, las veo, no las veo a todas a la misma vez, porque con unas yo comparto cierto tipo de actividades y con otras comparto cierto otro tipo de actividades y por proximidad o por tiempo o porque estoy tratando de manejar ciertas cosas, no las puedo ver a todas a la misma vez. Pero eso no quiere decir que, primero, yo, gracias a Dios, eso de tener molestias con amistades, gracias al Señor, no tengo. Nunca, de verdad, puedo contar las veces que me he molestado con una amiga, pero no estoy de acuerdo en que se piense que porque yo no te hablo todos los días o porque pasan semanas o hasta meses que no nos hablamos, no haya un amor verdadero ni una amistad verdadera, porque en los transcurso de 25 años tenemos unas anécdotas y unas historias que no importa el tiempo que pase, no importa la distancia, eso siempre va a permanecer ahí y el amor siempre va a estar ahí. Lo que pasa es que, pues, ellas están pasando a lo mejor por un periodo o por un season, lo que le llamamos season de la vida. Y yo también estoy pasando por un season en la vida y a veces es difícil conectar, pues, por tiempo, por temas, porque por X o Y razón. Y eso no quiere decir que no seamos amigas verdaderas, para nada. Si una de mis amigas, que saben que son mis amigas por muchos años y que no nos vemos, siente una desconexión conmigo, entonces ahí no había un amor verdadero, ahí no había una amistad verdadera. Ahora, también yo me pongo en la perspectiva, por ejemplo, a todas las amigas se les maneja de diferente manera. ¿Por qué? Porque unas son cactus y otras son bonsai. Entonces, yo sé entender que yo soy cactus. Tú no me tienes que regar todos los días porque yo sé que tú me amas. Y yo tengo, desde la posición del amor, yo tengo que entender que si tú no me llamaste por un tiempo, a lo mejor no es nada.
A lo mejor es que, por ejemplo, estás pasando por una situación que no quieres compartir. Y yo tengo que respetarte ese espacio, donde hasta que tú te sientas preparada para compartir esa información. Ahora, a lo mejor, si yo conozco que tú eres una amiga bonsai y tú estás callada, yo te tiro algo. Hey, todo bien. O sea, lo digo porque todas las amistades tú las manejas de diferente manera. A mí no hay que regarme todos los días. A mí. Y pues a lo mejor, a lo mejor mi amiga bonsai piensa eso de mí, pero ¿cómo va a ser posible que tú no me llames? Y a lo mejor al principio, en lo que las amigas y las amistades se fortalecen y ese vínculo de relación de amistad se fortalece, hay diferencias porque tú tienes que aprender a entender cómo es que a esa persona le gusta ser amada. Lo mismo que en Exacto, las relaciones de pareja. exacto. Yo no necesito que mi esposo duerma todos los días al lado mío para saber que él me ama y que tenemos una relación fructífera y saludable. Simplemente hoy no me da la gana de escuchar los ronquidos. Y eso no quiere decir Pero, que hay problemas, eso no quiere decir que hay desamor, eso no quiere decir que no hay paciencia, eso no quiere decir que no hay respeto, eso no quiere decir nada de eso. Simplemente que dependiendo en el lugar que tú estés en tu vida y dependiendo en el lugar que esa amistad esté en su vida, pues así es que tú manejas esa relación. sí, Pero por eso el que pienso yo no que es hable contigo, importante, exacto, por eso pienso que es ujú, importante el poder identificar cómo es esa amiga o ese amigo, cómo ujú, es, ujú. identificar qué tipo de amiga, de amistad es, porque no vas a tratar a todas las amistades por igual, Claro, porque claro. cada una es completamente diferente. Es como decir, voy a tratar a todas las personas por igual. No, porque todo el No, mundo es diferente. So, tú vas a tratar a la persona de acuerdo a cómo tú tengas esa relación con esa persona. Pues ujú, a eso se refiere con el amigo bonsai y el exacto. amigo cactus. ¿Qué tú crees, Beth? Estoy en desacuerdo con muchas cosas. Sí, en Lo desacuerdo. sabemos. De manera de que te conversamos. Lo sabemos. Siempre tiene que haber debate. Yo estoy en serio, sin broma. Estoy de acuerdo con muchas cosas que está diciendo Glory, de verdad. Con lo que están diciendo las dos. Lo que pasa es que estamos cayendo estamos cayendo en un tiempo donde la gente verdaderamente busca y rebusca las formas de acomodar su falta de, busca las formas de reinventar los conceptos y reinventar las relaciones y las las amistades incluidas. Entonces ahora, después de la pandemia, que hemos discutido esto muchas veces, y con el incremento de aplicaciones, donde ahora pues no solamente tenemos nada más Facebook, tenemos YouTube, tenemos Instagram, tenemos Snapchat, tenemos TikTok, tenemos Threads. Con tanto bombardeo de media, nosotros a veces preferimos estar en el teléfono y sin interacción, viendo algo, y simplemente se ha vuelto nuestra interacción con mucha gente, se ha vuelto a través de memes, se ha vuelto a través de un video, de un chiste, de algo corto, y eso ha ido sustituyendo las llamadas telefónicas mañaneras, que pues, por ejemplo, en el caso de Gloria y yo, pues hacíamos eso todas las mañanas, ¿te acuerdas? Cuando iba de Ujú, camino a la ujú, oficina el y yo de trabajo. camino a la Ujú. oficina, nos conectábamos todos los días de la mañana y a veces llegábamos a la oficina, colgábamos el celular y nos Al llevábamos email. el teléfono a la oficina. Y pues esas conversaciones fortalecían la relación y fortalecieron la relación donde ahora llegamos a otras etapas donde ahora no hablamos todos los días. Ahora Ujú, yo tengo otro tipo de carrera, otro tipo de negocio donde no puedo estar quizás todos los días a las 7 de la mañana, pero no quiere decir que yo no debo entonces buscar otras alternativas para acomodar esa comunicación. ¿Qué hicimos? Pues entonces transicionamos a WhatsApp. La ujú, gente empezó, bueno, ujú. no, porque yo ahora tengo esto, tengo tres trabajos, tengo otro trabajo, ahora no puedo hablar. Pues busca la manera, porque entonces Exacto. las relaciones hay que continuarlas cultivando y buscar la forma que podemos sustituir las cosas. La gente ha dicho, no, bueno, pues ahora no quiero hablar por teléfono. Está bien, no tienes que querer hablar por teléfono, pero tienes que buscar la manera de seguir, buscando la manera de seguir hablando, porque lo que hemos hecho es Ujú. que simplemente queremos que las amistades se mantengan sin nosotros no hacer nada.
hay que sacar tiempo para verse, hay que sacar tiempo para hablar. Y si no lo estamos haciendo, no debemos de buscar diferentes definiciones a las cosas y simplemente ser responsables de hacer lo que tengamos que hacer en la manera que lo podamos hacer. Y no, creo que esto se asemeja mucho con lo que habíamos hablado del día del Valentine's, el día de la celebración de Valentine's. No demonicemos que porque la gente le gusten sus llamadas telefónicas, que porque la gente necesite conversaciones, necesite contacto físico, ellos son high maintenance. No, eso es lo que es normal. Pero, El hecho que la gente no pero lo también quiere tiene que ir de hacer la otra ahora. manera. Pero entonces hay que switcharlo también del otro lado. No Ujú. demonicemos que si la persona no necesita eso constantemente, entonces quiere decir que que la Que es una relación no hay vagancia, amor o que es o una que hay vagancia, como lo... vagancia. Lo que pasa es que hay gente con la que verdaderamente, seamos realistas, tú le dedicas tiempo con las personas con las que tú quieres, con las personas con las que tú quieres pasar tiempo y con las personas que te divierten. Cuando tú verdaderamente quieres la compañía de alguien, tú haces tiempo aunque tengas 80 trabajos. Y eso lo puedes decir tú, lo podemos decir todas. Así estamos volando, así estamos, buscamos la manera como quiera de hablar. Y yo sé que es un tema difícil porque es como que you out yourself. Porque la gente dice, pues quiere decir que tú no estás hablando mucho conmigo. La realidad es que sacamos tiempo y pasamos más tiempo con la gente que son prioridad y pasamos más tiempo con la gente que son más afines con nosotros. Y hay veces que esas personas que son más afines con nosotros no son familia. Esa es la realidad. A veces hay personas que la gente que son más afines con ellos no es ni tan siquiera su pareja, which is a topic for another day. Pero sí, nosotros buscamos la manera de buscar esa conexión con las personas que nos divierte pasar tiempo y buscamos la forma de sustituir. No podemos hablar por teléfono, pero entonces vamos por WhatsApp. No podemos hablar por WhatsApp, pero déjame ver si entonces le mando algo por aquí por Instagram. Siempre estamos pensando en esa persona porque esa conexión es importante y necesaria para nosotros. Y es lo otro que también yo quería decir. La gente que verdaderamente a ti te gusta estar, con la gente que te gusta estar, tú las necesitas. Es una cuestión de necesidad. Quieres estar con ellos, quieres hablar con ellos y necesitas eso para el balance de tu vida y ser feliz. Entonces tú los vas a buscar, tú vas a tratar de hablar con ellos porque te hacen falta. Entonces esa persona Me debe pasa entonces siempre todas las responderte con mañanas un cuando no meme. tengo los podcasts. ¿Ah? Me pasa todas las mañanas cuando yo abro y digo, no hay podcast hoy. Necesito Pero es que escucharte. Pero es que Hace cuando lo falta. dice, Entonces cuando lo imagínate que dice, yo te Sí. conteste cada vez con un meme. No, no, Hacer pero eso. No, hay que... no, esa parte yo la puedo entender, pero ya eso no es una amistad, ¿me entiendes? No es como que tenemos esa conexión, simplemente te comparto algo porque quizás a lo mejor está en mis redes exacto. sociales, o te tengo en Facebook, te tengo en Instagram, o te tengo en WhatsApp, pero no necesariamente tenemos una amistad, ¿me entiendes? No hay una conexión, simplemente estás tomando eso, eres un conocido. Yo creo Para que mí nosotros yo lo veo también le como que... llamamos amigos a un montón de gente que en verdad vamos a ser Por realistas. eso, es No son amigos. definir, No son no amigos. son, por eso te digo, puede ser una amiga, yo puedo tener una amiga, pero que nos conocemos de años, pero ella no es mi mejor amiga. Exacto. Ujú. Quizás ya Por fue mi eso, pero que amiga en nosotros su queremos Eso tener momento, un existe. montón de Pero, amigas. quizás fue Nosotros mi tenemos un amiga en su montón de amigas. momento, pero pues ya mira, nuestra amistad se transformó y ya no es lo mismo que era antes. Eso es lo que yo estaba hablando al tengo principio. una Y también cantidad tenemos muchos sustanciosa. conocidos Ujú, que trabajan quizás con nosotros, compañeros de exacto. trabajo, que tú puedes tener una conversación random en las redes sociales o en el trabajo, te puedes compartir memes con esa persona o compartir historias o lo que sea, pero no hay una amistad real, no hay una amistad, no hay esa conexión de amigos. Es Pero diferente. por ejemplo, en mi caso, que yo tengo diferentes muy buenas amigas. Por ejemplo, cuando yo voy a Puerto Rico, yo me tengo que dividir, ¿verdad? Tengo que compartir con mi hermano, con mi hermano y tengo que compartir con ciertas amistades. Cada vez que yo voy a Puerto Rico no puedo compartir con todas, pues ¿qué hacemos? En este viaje, yo llamo, por ejemplo, una de mis mejores amigas, le digo, voy a ir tal día, te encuentro tal día. Al otro día que tenga de ese periodo que voy a pasar allá, llamo a estas otras dos, porque como que todo está en grupos. Y a lo mejor tú, Rebe, que nos hablamos mucho, tú no sabes de esa amiga, porque la historia mía con esa amiga viene de hace más de 25 años, es una historia que no comparto con nadie porque esa es mi relación con ella. Y eso no quiere decir que porque tú no sepas de esa amiga,
quiere decir que ella no es importante para ti o que ella es menos importante. Entonces Ujú. también voy a un punto que mencionaste, que a lo mejor esa amiga no te divierte. Es que las amistades no son solamente para divertirte. No. No son solamente, entonces hay temas que yo, por ejemplo, comparto contigo, por ejemplo, que no comparto con esta persona. Hay, porque pues por X o Y razón, o porque pienso que ese tema me gusta más hablarlo con esta persona por cierta sensibilidad, o porque ella tiene experiencia en ese ambiente. Eso no quiere decir que tú no sepas de ella o que ella no sepa de ti, que tú seas menos importante o que ella sea menos importante. A eso es lo que voy. Que aunque yo no hable con ella todos los días, de momento así, por ejemplo, esta semana yo tenía 2 amigas que la tenía en la cabeza. ¿Por qué? Yo no sé. ¿Qué yo hice? Cogí el teléfono y digo, mira, estás bien, podemos hablar, hacen meses que no hablo contigo. Y nos mandaba un mensaje, hey, hey. Pero en esta semana en específico, yo le mandé un mensaje y le dije, hey, hace unos días que te tengo en mi mente. Todo está bien, cuando nos podemos ver. Y a lo mejor llevo 1 mes y medio o 2 que no hablo con ella. Eso no quiere decir que yo la quiero menos. Eso quiere decir que yo entiendo que todas estamos ocupadas y que a lo mejor todas no podemos hablar todos los días por X o Y razón. Ella tiene niños pequeños, yo no tengo niños pequeños. Ella está en un parque viendo un juego de pelota al nene de 4 años y yo ahí llamándola. A lo mejor no podemos hacer eso en ese momento, pero eso no quiere decir que yo la quiero menos. Simplemente que yo me estoy ajustando y nos estamos ajustando las dos al reguero de vida y a tratar de compartir con todas de diferentes maneras, pero con consistencia, pero la consistencia no es solamente que sea todos los días. Para mí consistencia puede ser que por lo menos una vez al mes tú me toques, hey, Glory, ¿todo está bien? Sí, todo está bien. ¿Todo está bien por allá? Fantástico. Y eso no quiere decir que yo la quiero menos. No quiere decir que la quieras menos, pero tenemos que aceptar que no todas las amistades tenemos el mismo nivel y no todas son amigas. Nosotros sí tenemos, a veces percibimos a un grupo de personas como amigas. No, hay algunas de esas personas que son conocidas nada más. Y otra cosa que ustedes mencionaron, lo que pasa es que nosotros los percibimos como amigas, pero verdaderamente yo creo que es que también en muchas cosas tenemos la definición de amistad. Todos tenemos una definición de amistad claramente diferente. Y yo creo que esta generación tiene una definición de amistad totalmente diferente. Entonces, yo creo que amistad, hay una cierta cantidad de cosas en una lista que forma un criterio, que forma a un amigo, forma a una amiga. Pero al final es una relación y las relaciones se tienen que cultivar con tiempo. Eso es una cosa que mencionaste. Lo otro que mencionaste es algo sobre las amistades no son para divertirse. Las Solamente. amistades son personas que son nuestra familia que nosotros escogemos. Son gente con la que nosotros decidimos, tomamos una decisión de pasar tiempo con ellos. Los amigos deben llevar como un criterio, como una lista, en mi caso, que es lo que forma, es lo que le da a esa persona ese sitial en la vida de nosotros. Pero yo sé que mencionaste algo de que las amistades no están aquí para divertirnos. No, las amistades no son payasos, pero la relación sí debe envolver química, entretenimiento, debe envolver una serie de criterios que es lo que hace que yo te haga feliz a ti y que tú me hagas feliz a mí, porque es una relación que estamos decidiendo y escogiendo. Yo no nací contigo, ¿entiendes? Esto es una relación que estamos decidiendo y escogiendo. No es algo que yo me lo tengo que echar a la espalda y llevarlo a cuestas como una carga, ¿entiendes? No estamos casadas tampoco. Esto es una amistad donde hay un exchange. Y sí, debe envolver un nivel de entretenimiento, debe envolver un nivel de conexión, debe envolver un nivel de química. Yo quiero llamarte y divertirme contigo, claro que sí. Quiero pasarla bien en una conversación contigo. Quiero verte y quiero pasarla bien en una conversación contigo. E inclusive en los momentos malos. Quiero llamarte llorando y que esa Pero conversación... precisamente por eso que tú dices, es que, por ejemplo, en mi caso, cuando pasé por mi proceso de duelo, hubo amigas que yo no llamaba porque yo sentía que era una carga
porque no les quería bajar su Pero esos son momentos de pero tu vida. Es pero cuando lo dices diferente, de esa es manera, diferente. entonces digo, pues no voy a llamar a Vi porque imagínate, yo no la voy a bajar. Entonces, No, pues, ¿a quién porque yo recurro? A esta imagínate, nosotros otra. hemos hablado, no, porque nosotros hemos hablado de muchísimas cosas muy Pero serias. No lo está pero lo poniendo que como digo ejemplo. es poniéndolo ¿Verdad? como un ejemplo. Entonces, uno, Nosotros hemos hablado de muchas cosas muy serias y también yo he estado en situaciones serias, pero lo que te quiero decir es, no puede ser siempre. Hay personas que siempre es algo ongoing, donde siempre hay una situación y honestamente es difícil pues pasar tiempo con esa persona o pasar ya sea por la relación que esas personas tienen o situaciones que tienen donde sabes que vas a llamar, sabes que siempre vas a estar envuelto en una situación, en un problema. Entonces, volvemos, las amistades son personas que nosotros escogemos. Van a haber malos momentos, no nos vamos a ir porque esa persona la vamos a llamar y va a estar llorando. Sí, es verdad. A mí me ha pasado igual que a veces no quiero hablar porque yo soy la que no estoy en el momento divertido del mes o en el momento divertido de mi vida. Entonces no quiero yo sentirte que te estoy dando eso. Y eso está mal porque yo también merezco que me levanten claro, cuando yo no me siento bien. Pero eso exacto. no puede ser siempre. ¿Entiendes? Y al final, eh, sí, nosotros gustamos más de compartir más tiempo con gente que nosotros con las que nosotros nos sintamos nos sintamos que nos comprenden, que nos entienden, que disfrutamos esa conversación, que nos divertimos hasta en los momentos difíciles, hasta en los momentos que estamos llorando, que esa persona te diga algo que te saque una memoria que nos dé risa, ¿entiendes? Los momentos que estamos enfermas, que saquemos una memoria que nos dé risa, que saquemos Claro. algo. Entonces, y sí, hay que aceptarlo. Nosotros pasamos más tiempo con la gente que nos gusta estar y pues le hacemos prioridad y hacemos tiempo para estar con ellos y también con las personas que nosotros valoramos y respetamos, porque si yo sé que tú al final, yo estarte dando excusas para no verte o estarte dando excusas, que a veces no son excusas, a veces Eso son es cosas diferente. importantes, pero está bien, excusas o que hayan situaciones en las que pasa un tiempo considerable y yo no te estoy viendo o no estoy sacando tiempo para compartir contigo y tú como quiera vas a estar ahí, pues entonces hace que a lo mejor yo no me siento en la necesidad de cultivar eso contigo porque sé que tú vas a estar ahí. Nosotros tenemos que sacar el tiempo. Van a haber momentos que no lo vamos a tener, está bien, pero momentos. Vamos a haber momentos que no siempre vamos a ser el alma de la fiesta, momentos, pero en general nosotros tenemos que mantener balance. Por ejemplo, una de mis mejores amigas, nosotras también hablábamos mucho, casi todos los días los horarios eran rotativos. Tan pronto ella cambió de posición y yo cambié de negocio, el hablar por teléfono se ha hecho prácticamente imposible. Y sí creó una división, un enfriamiento en la relación que yo todavía busco la manera, cómo podemos resolver esto, porque me importa a ella, la respeto y no quiero que la relación se muera porque no está el tiempo para hablar y yo sé que ella es la que ha hecho más los esfuerzos de llamarme y yo soy la que a veces no tengo la energía o no puedo pero yo tengo que resolver eso. Yo tengo que buscar la manera de resolverlo para poder encontrarla en lo que es la necesidad de ella, de cómo ella quiere hablar. Entonces yo busco las maneras de poder cubrir esa necesidad. No puedo sentarme y decir ahora el negocio donde yo estoy, no puedo hablar por teléfono. Bueno, nena, pues muévete, Pero busca otra ahí es que manera. está la diferencia. Hay un interés, o sea, la diferencia está en Porque que la respeto a esa persona. pero la diferencia está en que, por ejemplo, aunque yo no te vea un montón de tiempo, pero en cuanto tú haces, ok, let's do this, ahí vamos, ¿qué es lo que hay que hacer? Llego a Puerto Pero Rico porque tú domingo. valoras la amistad conmigo, entonces eso es lo que te quiero decir. Exactamente. Nosotros también dejamos las cosas ir cuando sabemos que la persona siempre va a estar ahí. No puede ser eso, no puede ser. Si la amistad es algo real, no podemos estar, no, que se espere ahí cuando yo regrese. No, tiene que haber un respeto porque tú no le harías No, eso a la claro. persona con la que tú No, estás. claro. Pues entonces no solo tienes que hacer una amiga, tampoco tiene que haber un respeto. Sabes que ella te está llamando, te está buscando y no has aparecido. Ya eso es Bueno, diferente. pues ofrece alternativas. Mira, no puedo hablar por teléfono esta semana, voy a estar en el aeropuerto todo el día, y voy a tener. Pero entonces podemos discutir esto por audio o más o menos a qué hora te trabajas, pero que hay ese respeto de que se ve que tú estás tratando de estar ahí.
¿me entiendes? Y tú me Hay amigas ves, que yo tengo ujú, que quieren hacer, formar actividades y yo trato lo que pueda de cómo quiero estar ahí de diferentes maneras, pero estar ahí. Pero eso, por eso todos los conceptos a veces no me gustan mucho porque yo siento que al final son personas buscando buscándole la vuelta a las cosas para simple y sencillamente ser bajos en las relaciones te van a costar trabajo, either or, pero también nos cuesta trabajo a nosotros ser buenos amigos y nos cuesta trabajo a nosotros ser amigos que seamos placenteros de estar around. Yo siempre trato yo tengo una personalidad compleja, tengo un carácter complejo, un temper complejo, pero trato de decir, am I really fun to be around? Y cuando yo paso por procesos donde yo siento que I'm not being like that, pues yo trato de explicarme, trato de decir, pues mira, esto fue lo que pasó, como está explicando ahorita, que está diciendo que yo era como irichacón con lo de que es chévere, pues me explico, el por qué me estoy comportando así ujú, o qué es lo que estoy haciendo para que la gente entienda y vea, no, a mí me importa, tú me importas, me importa exacto. ser Por mejor para y ti y buscar exacto. las alternativas. Y por ejemplo, en mi caso, cuando yo voy a Puerto Rico, perdóname, Mari, cuando yo voy a Puerto Rico y no puedo verlas a todas, yo me aseguro de ser bastante equitativa con los tiempos cuando voy. Si esta vez pude ver esta persona y esta persona, pues en la próxima le digo, mamá, voy a ir, no te sientas mal si no te veo, si ves que pongo fotos que estoy en Puerto Rico, esta vez no te puedo ver, nos vemos en la próxima, cuando tú vengas, nos vemos acá. Yo trato de ser bastante justa con mis amistades, porque, again, con cada una de mis amistades, pues yo disfruto cierto, hay una con una que yo me voy a comer y a bailar, y hay con otras que solamente nos sentamos a hablar con un café por hora. Entonces yo trato de respetarlas a todas y darles más o menos un tiempo equitativo las veces que puedo ir. Y hay veces que pues se ponen tristes y yo me pongo triste de no verla, pero ahí está la diferencia en lo que dijiste. Hay la intención de verse La y tú intención ves y hay que trabajar, las cosas los hay que movimientos, todo trabajarlas. el mundo mueve cosas para poderse ver. Por Exacto. eso, Entonces no me vengas a mí con lo de hacer un cactus, quédate ahí hasta que yo venga sin agua. No, no, no. No tengo el tiempo, pero esto es lo que está pasando. Déjame comunicarte lo que está pasando en este momento y cómo podemos resolver esto. No me siento bien. A veces me ha pasado, no es que no quería mencionar el nombre, pero me ha pasado algo que ahora, si voy de verdad, no voy a ser una buena compañía porque no me siento bien. Y ella me ha dicho, a mí no me Ay, por importa, yo favor. quiero que tú estés. Exacto, exacto. ¿Entiendes? Entonces, explícate, comunícate y ofrece alternativas. No podemos estar si un cactus. Ay, yo soy un cactus, a mí no me tienes que. No, toda relación conlleva mantenimiento, toda relación conlleva trabajo y conlleva trabajo de la parte de nosotros. Entonces, si el tiempo no está, hay que buscar las alternativas. Si las ganas no están, hay que explicarse, hay que comunicarse o buscar la forma. Eso es si pero no. si son amistades reales, volvemos. Porque estabas hablando que antes de que se nos acabe el tiempo de este podcast, quiero abundar en lo que estabas diciendo de cuando tú escoges una relación, tú escoges unas amistades en las que tú quieres Ujú, estar. ujú. Hay veces que tú intentas tener una relación de amistad con una persona porque la conociste e intentas esa relación, pero simplemente esa relación no se dio. Esa amistad No. no se Eso es dio. una acquaintance. No dejas de tener esa comunicación con esa persona, pero Exacto. no va a ser la misma comunicación que tú tienes con el resto de tus amistades con las que estás bien close, ¿me entiendes? Ujú. Y eso no hace que tú dejes de que ser una persona o una amistad, puede ser una amistad, simplemente que no surgió como lo que tú estás buscando para ti. No O las surgió relaciones como se enfrían, Mari, las relaciones se enfrían. Había, porque O transicionan. creo eso fue lo que, Yuri exacto, mencionó que si entonces nunca fueron amigas. No, 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 eso no quiere decir eso. Hay Transicionó. relaciones que sí fuimos amigas, transicionó. pero de verdad se enfrió la relación y no la pudimos levantar. No la Exacto. pudimos Ujú, levantar. ujú. Exacto, pero Porque nada hay con eso. personas que llegan a ustedes por un season, perdona, pero hay personas que llegan a ustedes por un season y en un season fueron muy buenas amigas, pero ya ese Exacto. season se O acabó. Eso es lo que te cambiamos explicaba al principio, diferente exacto. path y ya no somos compatibles, Exacto, ¿ya? exacto. Exacto, que Ahí la sí, comunicación cambia completamente. No deja de ser tu amiga, pero ya no somos mejores amigas como lo éramos antes o como lo fuimos. Esa comunicación exacto. completamente Ujú, cambió, ujú. pero no dejo quererte, no dejo de tener recuerdos bonitos contigo.
no dejo de respetarte, simplemente es que ya la comunicación y nuestra conexión no es la misma. Aparte, Miss B no se puede deshacer de mí porque este año, en octubre, nosotros cumplimos 20 años. 20 años, señores. Pero eso mismo iba a decir. No me puedes decir que una relación de 20 años se mantiene cactus. No, yo te riego. Somos bonsai, Nos entonces, regamos. por situaciones, entonces a mí no me gustan esas No, cosas pero de ella que lo que siempre dice es indican que vagancia. ella es cactus. Lo que pasa es que Yo tú soy eres cactus. bonsai. Entonces hay una combinación ahí. No No, significa yo que soy no pueda. Yo soy media cactus, pero me obligo. Nada que ver, nada que Soy ver. cactus, pero me obligo a, porque a mí me gusta también estar sola y no Ujú. necesito necesariamente hablar por teléfono. A mí no No, me pero gusta eso no mucho quiere decir que tú, eso no quiere decir que Eso tú no te eres hace cactus. cactus. Eso no te hace cactus. y resuelvo muchas de mis cosas Eso no por te mí hace misma o las cactus, resuelvo no tiene nada que mentalmente ver sola, no tiene nada que ver con tu pero amistad o cómo tú trates a tus amistades. Esa es tu Claro. personalidad, de cómo tú quieres hacer tus cosas, pero no Exacto. necesariamente cómo tú quieres llevar tu amistad con otras personas. Ujú, Y tú estás siempre constantemente en comunicación con todo el mundo, buscando a todo el mundo y también te Exacto. gusta que lo hagan contigo, significa Una de que las eres cosas que yo bonsai. aprendí de ella, por ejemplo, yo siempre se lo digo a ella, yo aprendí de ella, yo siempre estaba en la posición de que tú sabes que si tú necesitas algo, tú me lo puedes pedir y ya, tú sabes que estoy en la disposición. Y de ella yo aprendí que pregunto. Ahora, porque ella siempre me decía, ¿qué tú necesitas de mí? Y yo decía, ok, yo no hago eso con mis amigas porque yo entendía en aquel tiempo, tú sabes que yo voy a estar ahí, lo que tú necesites, pide por esa boca que yo te lo doy. Y de ver, yo aprendí eso. Ahora yo soy más consciente en decir a mis amistades cuando me dicen, estoy pasando por esto, yo inmediatamente les respondo, ¿qué tú necesitas de mí? ¿Cómo yo te puedo ayudar? Porque yo entendía, pero es parte del aprendizaje, yo sí, entendía. cuando tú le dices a la persona, Ujú, déjame saber déjame saber si necesitas algo, le estás diciendo, le estás dejándole a la persona en sus manos que ujú, entonces te pida exacto. algo. Y esta semana yo estaba leyendo sobre eso y estaba leyendo sobre las personas que están pasando por duelos, amistades que están pasando por duelos. Y en vez de yo preguntarte, eso tiene hasta algo que debo hacer aún mejor. En vez de preguntarte, ¿qué necesitas? Yo debo de ir a tu casa, llegar a tu casa con comida. Debo llegar a tu casa simple y Eso es una sencillamente costumbre de aquí, a muy de limpiar, aquí. a limpiar. Debo llegar a tu casa sin preguntarte, porque yo Ujú, debo asumir que en tu situación es tan grave que a lo mejor tú ni tan siquiera te quieras levantar de la cama para bañarte, levantarte de la cama para hacer desayuno, levantarte de la cama para encargarte de los trastes, como decimos nosotros. Entonces, debo asumir que esa es la situación en la que tú estás y simplemente ir a tu casa, no preguntarte o decirte, déjame saber si necesitas algo, o preguntarte, ¿te llevo algo o qué necesitas? No, aparecerme en tu casa con eso Por y eso. anticipar que tu Ujú. situación de duelo es tan grave que a lo mejor ni tan siquiera me Por lo vas eso a es poder que pedir. aquí se estila, en los Estados Unidos se estila, que cuando hay una familia pasando por un proceso de duelo, se hace lo que se llama un meal train y todo el mundo, esas primeras semanas, se les lleva comida o se hace un listado, se le lleva un gift card, se les ayuda, Ujú. y se estila mucho aquí. Y no se le Eh, pregunta a la persona, no se le ¿qué te pregunta, llevo? no. Ujú. ¿Pollo? No, se aparecen Simplemente con se el hace una pollo, lista mandan la pizza. y ya. Ujú, Y así ya, mismo es. entonces todos tenemos que estar en el proceso de evolucionar para volvernos mejores amigos y mejores en una relación. Y en vez de buscar definiciones que nos saquen de ahí, debemos de seguir evolucionando para poder volvernos mejores en nuestros Ujú, procesos de pareja, exactamente. incluyendo nuestras relaciones de amistad, porque La nuestras comunicación relaciones, con memes no es hablar, por la favor. comunicación con memes No. es muy divertida. Yo tengo amigas de memes. Yo tengo amigos de memes. Claro, claro. Me encantan mis amigos de memes y ellos me mandan memes, yo les mando memes y a veces hablamos del meme. ¿Qué pasó en That's la it. semana? ¿Cómo Ujú. yo estoy? Ujú, Yo puedo estar ujú. tirada en la cama con la depresión más grande del mundo y ellos no se enteran porque somos amigos de memes, pero esos son Exacto. mis amigos de memes. Yo no pretendo pensar que estos amigos son mis amigos No, de claro. memes. Exacto.
Y con eso queremos dejar, ¿verdad? Abierto en la caja de los comentarios para que la gente comente que si ustedes están de acuerdo con que son cactus o con que son bonsai. Si están de acuerdo, ¿verdad? Porque no es el hecho de nombrarnos o etiquetarnos con una, ¿verdad? Pero sí identificar también cómo es tu tipo de la amistad que tú buscas y también las personas que tú tienes cerca para saber también cómo tú tratarlas sin que se sientan ofendidos y tú tampoco sin sentirte ofendido de que no me está buscando, no me está valorando, no está valorando mi amistad. Así que nada, dejamos en la caja de comentarios y aporten un poquito ahí al tema y compartan con nosotros qué otros temas quieren que nosotros toquemos también en estos videos. Las dejo para que se despidan. Bye. Bye, gracias por vernos y estamos esperando que como dijo ella, que nos sugieran unos cuantos temas. Gracias por apoyarnos, los queremos mucho, los apreciamos mucho y nos vemos entonces en el próximo capítulo. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye bye.